más estamos aquí gozándonos en la adoración, alabanza a nuestro Dios y también para escudriñar la palabra y ver lo que Dios quiere decirnos a través de ella. Y estamos meditando en la carta del apóstol Pablo a los romanos, así que seguiremos en el día de hoy en esa dinámica. En los dos versículos que vamos a considerar en el día de hoy, el apóstol Pablo nos presenta lo que es el corazón, no solo de esta carta, sino de todo el Evangelio de Jesucristo. Y aquí encontramos en los versículos que vamos a considerar, unas de las declaraciones más profundas y transformadoras de toda la Escritura. Pablo resume en pocas palabras la esencia del mensaje cristiano: el poder de Dios para salvar al pecador, la justicia que Dios provee por medio de Cristo y la fe como único camino para recibir esa salvación. Pero antes de entrar y desmenuzar el texto, pensemos un momento en una realidad que todos conocemos. Mirar esta imagen que os quiero enseñar. Ahí no se veía, digo yo, estaba esperando. Pero bueno, ¿utilizáis esta imagen vosotros? Sí, la utilizáis. ¿Y sabéis cuándo la utilizáis y lo que significa esta imagen? Porque a veces se utilizan emojis o emoticonos de alguna manera que en realidad no se ajustan a lo que el diseñador hizo en su momento. ¿Conoces, la usas y cuándo la usas? Este emoticono, este emoji es el de la vergüenza. Es el de la vergüenza. ¿Y qué hace una persona que se avergüence? No sé si alguna vez os habéis preguntado esto, porque es una reacción inmediata muchas veces, pero a veces no reflexionamos precisamente en nuestras reacciones, ¿no? ¿Qué hace que una persona se avergüence? Normalmente nos avergonzamos de aquello que creemos que puede hacernos perder la aceptación ante los demás. Nos avergonzamos cuando tememos ser rechazados, ridiculizados o considerados inferiores. A veces sucede por algún error que hemos cometido, otras veces simplemente por identificarnos con algo que no goza de la aprobación de quienes nos rodean. Por eso muchas personas esconden ciertas opiniones, ciertas convicciones o incluso aspectos importantes de su identidad. Y precisamente es ahí donde las palabras que vamos a leer luego de Pablo adquieren una fuerza extraordinaria. Él comienza así estos versículos: porque no me avergüenzo del Evangelio. Y estas palabras resultan aún más impactantes cuando pensamos en el contexto en que Pablo las escribe. En la actualidad también es un desafío el identificarse con Cristo, como lo fue en la época de Pablo. Vivimos en una generación que presume de libertad, pero donde cada vez cuesta más declarar públicamente la fe cristiana. Hoy se puede hablar de espiritualidad, se puede hablar de bienestar emocional, se puede hablar de crecimiento personal o de cualquier tipo de creencia. Pero cuando alguien afirma que Jesucristo es el único Salvador y que el Evangelio es la única esperanza para el ser humano, con frecuencia aparecen entonces la oposición, el rechazo o al menos también un silencio incómodo hacia nosotros. Por eso muchos creyentes terminan viviendo una fe discreta, casi invisible. En el trabajo evitan hablar de Cristo. En la universidad prefieren no posicionarse. En las redes sociales rara vez muestran claramente sus convicciones. Y poco a poco el Evangelio corre el riesgo de pasar de ser una proclamación poderosa para convertirse en un asunto privado y silencioso. Sin embargo, cuando llegamos aquí a estos textos en el capítulo 1 de Romanos, encontramos a un hombre
que no intenta suavizar en nada el mensaje ni esconder sus convicciones. Pablo levanta la voz y hace una declaración valiente. No me avergüenzo del Evangelio. Y esta afirmación adquiere todavía más fuerza cuando recordamos que Pablo deseaba predicar en Roma. La semana pasada Pablo nos estaba hablando de alguna manera de que esa intención de Pablo de ir a visitar Roma. Recordemos que esto es una carta. En el original no había ni capítulos ni versículos, es todo un seguido, ¿no? Y él anunciaba su intención de visitar Roma. Y Roma era la capital del imperio más poderoso del mundo. Era el centro del poder político, militar, intelectual y cultural de su tiempo. Una ciudad que admiraba la fuerza, el prestigio, la sabiduría humana y que despreciaba todo lo que consideraba débil e insignificante. Y es aquí donde Pablo precisamente quería anunciar al Mesías crucificado. Humanamente hablando, aquello parecía una locura, Pero Pablo sabía algo que Roma ignoraba. Sabía que el Evangelio no era una idea religiosa más, no era una filosofía más entre muchas, no era un sistema moral. El Evangelio era y sigue siendo el poder de Dios actuando para salvar. Por eso podía proclamarlo sin temor. Como dijo Charles Spurgeon, el Evangelio es como un león. No hace falta defenderlo, basta con soltarlo. Y eso es exactamente lo que Pablo hacía. Soltaba el Evangelio porque sabía que el poder no estaba en él, sino en el mensaje que él anunciaba. Vamos a leer el texto que vamos a estar considerando en esta mañana y luego, como decía antes, lo desmenuzamos. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Dice así la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Después de hacer esta declaración tan contundente, Pablo nos muestra por qué puede hablar con tanta seguridad. Y no se trata de optimismo religioso ni de entusiasmo personal. Detrás de estas palabras que menciona Pablo, que escribe Pablo, hay una convicción profunda, nacida de una vida que ha sido transformada por Cristo. Veamos entonces las razones por las que Pablo podía decir con absoluta certeza: no me avergüenzo del Evangelio. Estas palabras no son las palabras de un filósofo que simplemente defiende unas ideas. Son las palabras de un hombre, como decía, cuya vida ha sido transformada por Cristo. Y Pablo sabía lo que era sufrir por causa del Evangelio. Había sido perseguido, rechazado, golpeado, encarcelado y despreciado. Sin embargo, lejos de retroceder, declara con firmeza: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué podía decir algo así? Porque su confianza no descansaba en las circunstancias ni en la opinión de los demás, sino en la certeza, en la convicción inquebrantable de quién era Cristo y de lo que el Evangelio había hecho en su vida. Fijaos, la vergüenza, cuando pasamos vergüenza, siempre busca paralizar a las personas, hace callar cuando deberíamos de hablar, hace esconderse cuando deberíamos permanecer firmes, hace buscar la aprobación de las personas antes que la aprobación de Dios. Y si somos sinceros, todos tenemos esa lucha. A veces tememos ser rechazados, tememos parecer anticuados, ser etiquetados o perder aceptación. Tenemos esa lucha. Por eso muchos creyentes
no niegan a Cristo abiertamente, pero terminan ocultándolo de forma silenciosa. Sin embargo, Pablo declara: no me avergüenzo de hablar de Cristo, de defender la verdad bíblica, no me avergüenzo de identificarme con Jesús, no me avergüenzo de vivir de una manera diferente. Jesús mismo lo advirtió sobre este peligro de silenciar el testimonio. Él, hablando a sus discípulos, recoge el evangelista Marcos, les dijo: porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, y luego dice en el versículo siguiente, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él. La presión de callar nuestra fe no es algo nuevo. No es algo nuevo. El apóstol Pedro mismo cayó en ella. La noche en que fue Jesús arrestado, negó 3 veces al Señor. ¿Por qué? Porque el miedo al rechazo, el miedo a lo que pudiera hacerle el hombre, era más fuerte que su fidelidad. Y eso sigue ocurriendo en el día de hoy. Como decía antes, muchos creyentes no niegan a Cristo con sus palabras, pero sí con sus silencios. Por eso Pablo, cuando escribe a Timoteo en la segunda carta, le exhorta y le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. La valentía de Pablo no era el fruto de una personalidad fuerte, nacía de una comprensión profunda de lo que es el Evangelio. Pablo no se avergonzaba porque sabía quién era antes de Cristo y quién había llegado a ser por la gracia de Dios. Y cuando una persona entiende verdaderamente lo que Cristo ha hecho por ella, la vergüenza comienza a desaparecer y nace la convicción. No se puede contemplar la cruz correctamente y permanecer indiferente. No se puede comprender la gracia de Dios y seguir callado. Os pongo una ilustración apoyada con una imagen también. Imaginemos a un hombre atrapado en un edificio en llamas. Las llamas avanzan, no hay salida, la muerte parece inevitable. Y entonces alguien entra, arriesga su propia vida y consigue rescatar a aquel que estaba a punto de perder la vida. Os hago la pregunta: ¿creéis que ese hombre se avergonzaría de hablar de aquel quien lo salvó? Por supuesto que no. Hablaría de él constantemente, agradecería su valentía, contaría una y otra vez lo que hizo por él. Así vivía Pablo. Había sido rescatado por Cristo. No hablaba de una teoría religiosa, no estaba anunciando una filosofía. Proclamaba a un Salvador que había transformado completamente su vida. El perseguidor de la iglesia se convirtió en predicador. El enemigo de Cristo se convirtió en siervo de Cristo. El hombre que intentaba destruir la fe ahora entregaba su vida para extenderla. Por eso podía escribir a los creyentes, como estuvimos considerando versículos antes de este capítulo 1, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él había experimentado personalmente esa gracia de la cual les hablaba a la iglesia en Roma. Como dice Tim Keller, el Evangelio nos dice que somos más pecadores de lo que jamás imaginamos, pero también nos dice que somos más amados de lo que jamás soñamos. Eso es precisamente el Evangelio. La falta de valentía, haciendo una aplicación personal, la falta de valentía muchas veces revela una falta de asombro. La vergüenza espiritual no nace únicamente del miedo al hombre, muchas veces nace de haber perdido la admiración por Cristo. Cuando dejamos de maravillarnos delante de la cruz, comenzamos a escondernos. Cuando Cristo deja de ocupar el centro de nuestro corazón, la opinión de los demás empieza a ocupar demasiado espacio en nuestra vida.
Por eso la necesidad más urgente de la iglesia no es ser más moderna, no es ser más relevante, más atractiva. La necesidad más urgente de la iglesia es volver a contemplar la gloria de Cristo. La necesidad de la iglesia hoy es volver a sentirse fascinada por Jesús. Y cuando eso sucede en nuestra vida, hermanos, se va a la vergüenza, se va a la vergüenza. Pero Pablo no solo afirma que no se avergüenza del Evangelio, también nos explica por qué. Su confianza no está en sí mismo, ni en su capacidad para convencer a otros. Su confianza está en el poder del mensaje que proclama. Y eso nos lleva a la segunda parte de esta gran verdad, o a la segunda gran verdad de este pasaje. Después de afirmar, no me avergüenzo del Evangelio, Pablo explica la razón de su valentía. Dice, porque es poder de Dios para salvación. Y aquí encontramos el fundamento de toda confianza, de toda su confianza. Pablo no está diciendo que el Evangelio simplemente habla acerca del poder de Dios. Está diciendo algo mucho más profundo, que va más allá. El Evangelio es el medio por el cual Dios despliega su poder salvador en la vida de las personas. Y la palabra griega que Pablo utiliza aquí es dunamis, una palabra que en el Nuevo Testamento se emplea para describir las obras poderosas y sobrenaturales que Dios hace. Por eso cuando Pablo habla del Evangelio como el poder de Dios, no se está refiriendo a una idea que es inspiradora ni a una energía abstracta. Habla de la acción eficaz de Dios obrando en el corazón humano para salvarlo. Es un poder, el Evangelio, que salva, transforma, libera, como hemos cantado esta mañana, que sostiene, que vence al pecado y derrota la muerte. Por eso el Evangelio no es una filosofía religiosa, no es un sistema moral, no es un programa de superación personal. Es el poder de Dios actuando para rescatar al ser humano. El Evangelio tiene poder para transformar vidas y el mejor ejemplo es el propio Pablo. Como decía antes perseguía cristianos, después predicó a Cristo. Antes destruía iglesias, después fundó iglesias. Antes odiaba a Jesús y después entregó su vida por él. Nadie experimenta una transformación como esta, una transformación así, con una simple influencia humana. Nadie cambia tan profundamente por una filosofía o por un sistema moral. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? El Evangelio actuó con poder en su vida. Pablo conocía el poder del Evangelio por experiencia propia. Cuando iba camino a Damasco para perseguir cristianos, tuvo un encuentro personal con Jesucristo resucitado. Y aquel encuentro cambió radicalmente su vida. Ese día comprendió quién era Jesús y también comprendió quién era él delante de Dios. Y desde ese momento dejó de perseguir a Cristo para seguirle, dejó de combatir a la iglesia para servirla, dejó de vivir para sí mismo para vivir para el Señor. Por eso Pablo nunca se avergonzó del Evangelio. Había visto personalmente su poder transformador. Así actúa Dios. No mejora simplemente a las personas, las transforma. Como describe Pablo en otro lugar, cuando escribe a los Corintios en su primera carta, él dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, poder de Dios. Y sigue ocurriendo hoy. El Evangelio continúa rescatando vidas que están rotas, continúa liberando esclavos del pecado, continúa transformando corazones endurecidos y continúa haciendo nuevas todas las cosas. El Evangelio hace lo que ningún poder humano puede hacer. El hombre puede construir ciudades, pero no puede limpiar su culpa.
puede desarrollar tecnologías extraordinarias, pero no puede cambiar su corazón. El hombre puede conquistar el espacio, pero no puede conquistar la muerte. Y puede prolongar la vida, pero no puede otorgar vida eterna. Solo Dios puede hacerlo. Y precisamente ese poder se manifiesta en el Evangelio. Dios tiene poder para salvar, para restaurar. El mundo puede cambiar circunstancias, pero Dios cambia corazones. Como decía el profeta Jeremías, ¿acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? La respuesta es no, no. Pero lo que el hombre no puede hacer por sí mismo, Dios lo puede hacer por medio de su gracia. La iglesia no necesita un mensaje nuevo, necesita volver a confiar en el mensaje que ya tiene. Muchas veces pensamos que el problema es la falta de recursos, de estrategias, de actividades, pero el problema más profundo suele ser otro. Es que hemos dejado a veces de confiar plenamente en el poder del Evangelio. Como señaló un predicador contemporáneo, hemos sustituido la proclamación por el entretenimiento, la verdad por la motivación y el arrepentimiento por la autoestima. Sin embargo, el poder sigue estando donde siempre ha estado, en el Evangelio de Jesucristo. Por eso nuestra tarea no es reinventar ningún mensaje, nuestra tarea es proclamar con fidelidad y confianza el que tenemos, el Evangelio de Jesucristo. El mismo Evangelio que transformó a Pablo está disponible para cualquier persona. Y eso nos lleva a la siguiente gran verdad de este pasaje. El Evangelio es para todos. El Evangelio es para todos. Pablo continúa diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese poder salvador del Evangelio está disponible para todos. El Evangelio no está limitado por la raza, la cultura, la educación, la condición social o el pasado de una persona. Dios no diseñó la salvación para una élite espiritual. A veces me da dolor cuando oigo a veces algunas charlas hablando de que Dios escogió a unos pocos. Me da dolor, porque el Evangelio es para todos. Dios no escogió a ninguna élite. El Evangelio rompe todas las barreras que los seres humanos levantamos. Por eso dice Pablo, hablando de que el Evangelio supera las barreras religiosas, Pablo dice, al judío primeramente. Los judíos eran el pueblo que había recibido la ley, los pactos, las promesas de Dios. Tenían una religión, tenían tradición, tenían conocimiento bíblico. Sin embargo, también necesitaban ser salvados. La religión por sí sola no puede reconciliar al hombre con Dios. La religión puede informar a nuestra mente, puede modificar ciertas conductas, puede crear ciertos hábitos en nuestra vida, pero no puede perdonar pecados ni cambiar el corazón. Por eso Jesús confrontó repetidamente a los líderes religiosos de su tiempo. Tenían conocimiento, pero no tenían salvación. Y ese mismo peligro existe hoy. Una persona puede haber nacido en un hogar cristiano, puede asistir a la iglesia desde pequeño, puede conocer algo de la doctrina, incluso participar en ministerios y servir durante años. Y aún así necesitar una verdadera conversión. Nadie es salvo por proximidad al Evangelio. Cada persona necesita venir personalmente a Cristo por fe. El Evangelio supera las barreras religiosas y supera también las barreras culturales. Por eso Pablo añade, y también al griego. Al judío primeramente dice, y también al griego. Para los judíos, los griegos representaban el mundo gentil, la cultura, la filosofía, el conocimiento humano.
Eran personas muy diferentes en costumbres, en idiomas, en formas de pensar. Sin embargo, Pablo afirma que también ellos necesitan el Evangelio, porque el pecado afecta por igual al religioso y al intelectual. Afecta igual al pobre y al rico, al ignorante y al instruido. Afecta por igual al moralista y al inmoral. Ni la educación ni la cultura ni la religiosidad pueden resolver el problema más profundo del ser humano, que es el pecado. Por eso el Evangelio es universal. La Biblia nos muestra el resultado final de esta obra salvadora de Dios universal. Fijaos que en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 9, dice: después de esto, está escribiendo el apóstol Juan, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Ese es el propósito de Dios: formar un pueblo redimido de todas las naciones para la gloria de Cristo. Ahora estoy hablando de que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. Alguno podría pensar, bueno, ¿salvarme de qué? ¿Salvarme de qué? Cuando hablamos de salvación, a veces con personas, muchas personas reaccionan diciendo esto mismo: yo no necesito ser salvado, soy una buena persona, no hago daño a nadie. Lo habéis oído seguramente montones de veces. Pero la carta a los romanos nos obliga a mirar más profundamente. Luego más adelante, en el capítulo 3, versículo 23, Pablo dirá: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia enseña eso, que nuestro mayor problema no es el económico, ni el político, ni el social, ni el emocional. Nuestro mayor problema es espiritual, es el pecado que nos separa de Dios. Por eso necesitamos ser salvados. Recuerdo un libro que cuando leí, que era jovencito, que hablaba de esto mismo. Y una de las cosas que me impactó es que el autor decía: Jesús no perdió el tiempo hablando a su generación, convenciéndolas de que eran pecadores. Les dijo sencillamente: sois pecadores, necesitáis la gracia de Dios, necesitáis la salvación. El Evangelio viene a rescatarnos de la culpa del pecado, de la condenación eterna, de la ira venidera y también de una eternidad separados de Dios. Para hacerme entender mejor, voy a poner una imagen y una ilustración. Imaginemos también a otro hombre en peligro también, a un hombre que cae al mar en medio de una tormenta. Las olas lo arrastran, sus fuerzas se están agotando y la muerte también parece inevitable. Entonces alguien desde un barco le lanza un salvavidas. En ese momento el problema no es si el salvavidas le parece atractivo, si es de color rojo, blanco o azul. No importa si coincide ese salvavidas con sus preferencias personales. La única pregunta importante en esa situación es: ¿puede salvarme? ¿Puede salvarme? Y esa es exactamente la pregunta que debemos hacernos todos respecto al Evangelio. No importa si la cultura moderna lo aprueba o lo rechaza. La cuestión fundamental es: ¿tiene poder para salvar el Evangelio? Y si la respuesta de la Escritura, que encontramos en la Escritura, es clara, la respuesta dice sí, sí. El apóstol Pablo, cuando escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, recoge las palabras de Pedro y Juan hablando de Jesús. Y él dice: en ningún otro hay salvación, en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El Evangelio es
para todo aquel que cree. Y aquí llegamos al corazón de esta declaración, porque Pablo dice que el Evangelio es para todos, primeramente al judío, después al griego, pero dice, agrega, para todo aquel que cree, que cree. Qué palabras tan llenas de esperanza. No dice que el Evangelio es para los perfectos, es para los que nunca fallan, o los más religiosos, o a los que creen merecerlo. Dice todo aquel. El Evangelio es para todos, y eso incluye a aquel que se pueda sentir roto, aquel que está cargando con la culpa, aquel que ha fracasado, al religioso que se siente vacío, o al orgulloso, o al que piensa que ya no tiene esperanza. El Evangelio sigue teniendo las puertas abiertas para que todo pecador venga a Cristo. Pero Pablo establece esa condición, dice, para todo aquel, y dice, que cree, que cree. La salvación no llega por nacimiento, no llega por tradición religiosa, no llega por buenas obras, no llega por esfuerzo humano. La salvación viene únicamente por la fe en Jesucristo. Como escribe Pablo a los Efesios en el capítulo 2, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. La mano que recibe la salvación es la fe. No una fe en nosotros mismos, sino no una fe en la religión, sino una fe viva y verdadera en Jesucristo. Siguiendo un poquito con la imagen que veíamos antes del náufrago, el Evangelio sigue siendo la única esperanza para nuestras ciudades, para nuestras familias, para nuestra generación. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, lleno de conflictos, lleno de temores. Y las naciones buscan mucha seguridad en el poder militar, lo estamos viendo hoy en día, todo el mundo intentando armarse hasta los dientes. Los gobiernos confían también en el poder político, las sociedades depositan su esperanza en la tecnología o en la economía, pero ninguna de esas cosas puede resolver el problema profundo del ser humano. Solo Dios puede hacerlo. Y mientras el ser humano utiliza su poder para dominar, para competir e incluso también para destruir muchas veces, Dios sigue obrando con poder para rescatar, para perdonar, para transformar vidas. No existe otra solución definitiva para el corazón humano. Pero aquí surge una pregunta inevitable. Bueno, si todos somos pecadores, como afirma Pablo, y Dios es perfectamente santo y justo, ¿cómo puede salvarnos? Y Pablo responde ahora a la cuestión más importante de toda la carta. Versículo 17 nos lleva al corazón mismo del Evangelio. Él dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hasta este punto Pablo nos ha dicho que el Evangelio es el poder de Dios para salvación y que está disponible para todo aquel que cree. Pero ahora responde a la pregunta fundamental: ¿cómo puede Dios salvar a pecadores sin dejar de ser justo? Y aquí encontramos el gran tema de la carta a los romanos. El problema más profundo del ser humano, como decía antes, no es económico, ni político, ni emocional, ni social. Nuestro mayor problema es espiritual. Dios es perfectamente santo, Dios es perfectamente justo y nosotros no lo somos. Por eso surge la pregunta más importante que una persona puede plantearse: ¿cómo puede un pecador como yo estar bien delante de un Dios que es santo? ¿Cómo puede Dios aceptar a hombres y mujeres culpables sin comprometer su justicia perfecta? Y la respuesta la encontramos únicamente en el Evangelio, porque Dios no ignora nuestro pecado. La primera verdad que debemos entender es que Dios toma muy en serio
nuestro pecado, con absoluta seriedad. Dios es santo, como decía, Dios es justo, y precisamente por eso no puede llamar bueno a lo que es malo, no puede aprobar el pecado, no puede actuar como si nuestra rebelión contra Él no existiera. Y muchas personas también, a veces lo he oído también, imaginan a Dios como un personaje de estos de barba blanca, bonachón, ¿verdad? Como un juez que simplemente cuando hacemos alguna fechoría mira hacia otro lado. Pero la Biblia no utiliza esa imagen de Dios. La Biblia presenta a un Dios perfectamente justo. La cruz demuestra precisamente esa realidad, que Él es justo. La muerte de Cristo no fue un accidente de la historia, no fue una cuestión trágica, inesperada. Fue el plan eterno de Dios para tratar con el problema del pecado del hombre. Así que la cruz nos muestra que nuestra culpa es algo real, tan real que el Hijo de Dios tuvo que morir a causa de nuestro pecado. Como escribió John Stott, antes de ver la cruz como algo que Cristo hizo por nosotros, debemos verla como algo que ocurrió a causa de nosotros. Y estas palabras nos ayudan a comprender una verdad que muchas veces olvidamos. Nos gusta pensar, Cristo murió por mí, Cristo me ama, Cristo me salvó. Y todo eso es verdad. Pero antes debemos reconocer algo más profundo. Fue mi pecado el que hizo necesaria la cruz. Fue mi rebelión la que exigió ese sacrificio de Cristo Jesús. Yo no soy solamente beneficiario de la cruz donde murió Cristo, también soy la razón, la causa por la que fue necesaria esa cruz. La cruz nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, como luego en el partimiento del pan de la Santa Cena también haremos una reflexión personal a cada uno, por lo menos debemos hacerla cuando tomamos del pan y del vino y nos identificamos con ese sacrificio de Cristo. La cruz nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, nos recuerda la gravedad de nuestro pecado, pero al mismo tiempo nos revela la inmensidad del amor de Dios, porque el mismo Dios que juzga el pecado es el Dios que provee la salvación. Y aquí encontramos la gloria del Evangelio. Dios no ignora el pecado, pero tampoco abandona al pecador. Por eso envió a su Hijo y por eso Jesucristo tomó nuestro lugar, cargó sobre sí nuestra culpa, recibió el castigo que nosotros merecíamos. El profeta Isaías lo anunció siglos antes. Él escribió en el capítulo 53 de Isaías: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Y el final del versículo 6 dice: pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. En la cruz ocurrió el intercambio más extraordinario de toda la historia. Nuestra culpa fue puesta sobre Cristo y la justicia de Cristo es acreditativa para el creyente, fue imputada al creyente. Por eso Dios puede perdonarnos sin dejar de ser justo. Eso es la justificación. Dios declara justo al pecador que cree en Cristo Jesús. No porque sea perfecto, no porque lo merezca, no porque haya acumulado suficientes buenas obras, sino porque la obediencia perfecta de Cristo le es atribuida por la gracia de Dios. Pablo, cuando escribe la segunda carta a los Corintios, lo expresa así. Dice: al que no cometió pecado alguno, refiriéndose a Jesucristo, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios.
Esta es la gran noticia del Evangelio. Dios no solamente exige justicia, sino que también provee la justicia que Él exige. El reformador Martín Lutero confiesa en alguno de sus escritos que durante años, leyendo este versículo, él se estaba obsesionado y estaba con temor cuando escuchaba esa expresión de la justicia de Dios. Porque rápidamente cuando leía lo de la justicia de Dios pensaba inmediatamente en el juicio divino. Y se preguntaba él, ¿cómo puede ser una buena noticia la justicia de Dios si precisamente la justicia de Dios me condena? Pero al estudiar la carta a los romanos comprendió algo que transformó su vida. Descubrió que Pablo no estaba hablando solamente de la justicia con la que Dios juzga. También estaba hablando de la justicia que Dios regala al pecador por medio de Jesucristo. Y entonces comprendió que Dios no solamente demanda justicia, Dios entrega también gratuitamente la justicia que Él demanda. Y ese descubrimiento fue lo que cambió su vida. Y todavía nos queda una pregunta. Si Cristo obtuvo esa justicia perfecta en la cruz, ¿cómo esa justicia llega a nosotros? ¿Cómo recibe el pecador la justicia que Dios nos ofrece? Y Pablo responde inmediatamente, no por méritos, no por religión, no por obras. La respuesta es una sola, la fe, la fe. ¿Cómo recibe el pecador la justicia? La respuesta aparece en una de las expresiones más importantes de toda la carta, porque en el Evangelio dice la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí encontramos el principio que dio origen a la Reforma y que sigue siendo el corazón del Evangelio. Pablo declara, mas el justo por la fe vivirá. La fe es el medio establecido por Dios para recibir la salvación. Por eso la Biblia enseña que no somos salvos por obras, por méritos, por la moralidad que tengamos o por la religión, ni por nuestros esfuerzos. Somos salvos única y exclusivamente por confiar en Cristo y en su obra en la cruz. La fe verdadera consiste en abandonar toda confianza en nosotros mismos y depositar nuestra confianza completamente en Jesús. Es reconocer, yo no puedo salvarme por mí mismo, necesito un Salvador. Mi única esperanza está en Cristo. La fe no mira hacia nuestras capacidades, la fe mira hacia la suficiencia de Cristo. Y aquí debemos entender algo también muy importante. La fe no es una obra que nos hace ganar el favor de Dios. La fe simplemente recibe lo que Dios ofrece gratuitamente. Y la ilustración, pensando en el náufrago aquel que hablábamos al principio, en esa imagen, pensemos nuevamente en ese hombre que está ahogándose en medio del mar. Y desde el barco alguien le lanzó un salvavidas. Y el náufrago extiende la mano y se aferra a él. ¿Dónde está el mérito? ¿En la mano que se agarra? No. El mérito está en aquello que puede salvarlo. La mano simplemente recibe la ayuda. Bueno, de la misma manera, salvando las distancias, ¿no? De la misma manera ocurre con la salvación. Nuestra fe no tiene valor, por muy fuerte que sea. Nuestra fe tiene valor porque está puesta en un Salvador perfecto. La seguridad del creyente no descansa en la intensidad de su fe. Estaríamos listos entonces. Descansa en la perfección de Cristo y en la eficacia de su obra en la cruz. Por eso incluso una fe débil puede agarrarse a un Salvador que es poderoso. No somos salvos porque creemos perfectamente. Somos salvos
porque Cristo salvó perfectamente. Y Pablo añade una expresión que ha sido objeto de mucha reflexión. Él dice, por fe y para fe. El Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Y una buena manera de entenderla, esta expresión, es que la vida cristiana es una vida que comienza, continúa y termina en la fe. En la Nueva Versión Internacional este texto es más comprensible para nosotros. Dice, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a final. La fe no es solamente la puerta de entrada a la vida cristiana, es también el camino que debemos caminar día a día. Comenzamos confiando en Cristo para ser justificados y seguimos confiando en Cristo para vivir, para perseverar, para crecer. Nunca llegamos a un punto donde dejamos de depender de Él, de Cristo. Nunca superamos nuestra necesidad de la gracia de Dios y nunca dejamos atrás la fe para avanzar en nuestras propias fuerzas. Toda la vida cristiana se sostiene sobre una dependencia continua de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el autor de Hebreos dice, un texto que conocemos todos, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es un acontecimiento aislado, es el estilo de vida del creyente. Y cada día confiamos en sus promesas, cada día debemos descansar también en su gracia y cada día debemos de depender de su poder. Y cada día miramos a Cristo como nuestra única esperanza. Quizás hay algunos que piensan que necesitan mejorar primero para acercarse a Dios. Quizás creen que deben arreglar algunas cuestiones de su vida antes de acercarse a Cristo. Pero el Evangelio enseña totalmente lo contrario. Venimos a Cristo porque no podemos salvarnos. Venimos porque necesitamos la gracia de Dios. Venimos a Cristo porque necesitamos su perdón. Venimos a Cristo porque necesitamos a un Salvador. La fe es la mano vacía que recibe el regalo de Dios. No trae méritos, no trae logros. Simplemente no trae argumentos tampoco, simplemente se aferra a Cristo. Y eso sigue siendo cierto para quien viene a Él por primera vez o para quien lleva décadas caminando en el Señor. Dice un autor, Carson, dice, trágicamente compramos la mentira de que el Evangelio es solo para los inconversos. No solo necesitamos el Evangelio para empezar la vida cristiana, sino también para vivirla. El Evangelio no solo salva, sino que también sostiene, corrige, anima, transforma toda la vida del creyente. Todo esto nos lleva inevitablemente a una aplicación final como iglesia y también personal. Por eso, después de contemplar estas grandes verdades, debemos de preguntarnos, bueno, ¿qué implicaciones tiene este Evangelio para nuestra vida hoy? ¿Qué implicaciones tiene este Evangelio para nuestra vida hoy? Y es que estos dos versículos nos confrontan también como iglesia en el día de hoy. Este pasaje no fue escrito solamente para informar nuestra mente, fue escrito para transformar nuestra vida. El Evangelio continuamente va transformando nuestra vida. Pablo no está presentando una doctrina que es fría o una teoría religiosa. Está proclamando una verdad que exige una respuesta. Por eso debemos de preguntarnos como iglesia, ¿nos avergonzamos del Evangelio? ¿Confiamos realmente en el poder del Evangelio? ¿Estamos proclamando fielmente el mensaje de Cristo? ¿Creemos que Dios sigue transformando vidas?
¿O hemos comenzado a confiar más en métodos humanos que en el poder de Dios? Son preguntas incómodas, pero necesarias. Porque existe el peligro de conservar a veces la apariencia de una iglesia evangélica mientras perdemos la confianza en el Evangelio mismo. Podemos llenar calendarios de actividades, desarrollar programas, mejorar estrategias, y todo eso está muy bien, pero ninguna de estas cosas tiene poder para salvar almas. Solo el Evangelio puede hacerlo. Y la iglesia necesita volver al centro. Necesita volver a aquello que hizo temblar al Imperio Romano, transformó ciudades enteras y cambió el curso de la historia. Necesita la iglesia volver a Cristo y a su Evangelio. Porque el Evangelio salva, transforma, justifica, reconcilia al pecador con Dios. El Evangelio da vida eterna. Por eso nuestra misión no es reinventar el Evangelio. Nuestra misión es creerlo, vivirlo y proclamarlo. Quizás también hay personas que conocen el Evangelio intelectualmente, como aplicación personal lo digo, pero nunca han confiado verdaderamente en Cristo. Han escuchado muchas veces el Evangelio, conocen quizás las verdades básicas de la fe, pero no han dado aún ese paso de depositar toda su confianza en Jesús. Estos dos versículos que hemos estado considerando en esta mañana nos recuerdan que la salvación está disponible también hoy. Y no es para los perfectos, no para quien se cree merecerlo, sino para todo aquel que cree. Y quizás también hay creyentes que necesitan recuperar la valentía. Para nosotros también es el mensaje de hoy. Han permitido quizás que el temor, la presión social o el deseo de aceptación silencien su testimonio. El Señor nos recuerda hoy que el Evangelio sigue siendo digno de ser proclamado, porque sigue siendo poder de Dios para salvación. Al llegar al final, volvemos a las palabras con las que comenzaba. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y porque podemos nosotros hablar con tanta seguridad como hablaba Pablo. Porque Pablo había descubierto que el Evangelio se encuentra, ¿verdad? Todo lo que el ser humano necesita en el Evangelio se encuentra. 2000 años antes, Pablo estaba diciendo estas palabras. Nosotros 2000 años después podemos decir que nada ha cambiado. El Evangelio sigue levantando al caído, sigue perdonando pecadores, sigue restaurando familias, sigue rompiendo cadenas, sigue dando esperanza. El Evangelio sigue transformando corazones y sigue salvando almas. Por eso este no es un tiempo para avergonzarnos de Cristo. No es tiempo para ocultar nuestra fe. No es el tiempo de diluir el mensaje. Es el tiempo de creer en el Evangelio. Es el tiempo de vivir el Evangelio. Es el tiempo de proclamar el Evangelio. Porque el mismo mensaje que transformó a Pablo sigue siendo hoy poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y como concluye el apóstol, dice: mas el justo por la fe vivirá. Que Dios nos conceda esta misma convicción que tuvo Pablo. Que podamos vivir en medio de esta generación diciendo con valentía, humildad y también con gratitud: yo tampoco me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo. Dilo aunque sea mentalmente hoy. Yo tampoco me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo. Como escribió un teólogo y expositor sueco, Anders Nygren, él dice: el Evangelio no es la presentación de una idea, sino la operación de un poder. Cuando se predica el Evangelio, el poder de Dios está obrando para la salvación de los hombres, acercándonos de los poderes de la destrucción
arrancándolos, de los poderes de la destrucción y trasladándolos a la nueva vida en Cristo. Ese poder sigue obrando hoy y seguirá obrando hasta que Cristo vuelva en gloria. Amén. Oremos. Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque, Señor, tú eres nuestro Salvador. Gracias, Señor, por tu Evangelio, que no solamente ilumina el camino de nuestra salvación, sino que también provee, sustenta, dirige, Señor, corrige, nos hace crecer.